Familia Educativa del Tolima y Colombia. Aquí se inicia Actualidad Educativa, el informativo de la verdad. Todas las actividades de la organización sindical bajo la dirección general del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTED-CIMATOL. Coordinación General, John Henry Ávila Vanegas. Secretario de Prensa, Comunicaciones y TICS. Asesor periodístico, José Arcesio Rodríguez Doncel. Edición, Luis Hernán Lozano. Un saludo muy especial a todos los oyentes en Ibagué, el Tolima y Colombia, al Magisterio Colombiano. Esta es Actualidad Educativa, el espacio institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTED-CIMATOL, a nombre de su Comité Ejecutivo del Personal Administrativo. Reciban un cordial saludo en este día, sábado 9 de octubre del año 2021. El informativo de la verdad, hoy con diferentes temas para su interés. Y recuerde que todos los martes tenemos una cita en Café Intertulia, donde el invitado es usted, 5 de la tarde, en la página www.cimatol.org. Bienvenidos. Vamos a saludar inicialmente a quien dirige el programa en el día de hoy, para orientarlos, el profesor Álvaro Eduardo Huertas, de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Arcesio, muy buenos días a usted, a toda la audiencia que nos escuche y nos ve por este medio. Un fraternal saludo de sábado, y también a nuestro compañero presidente del Comité Ejecutivo de SUTED-CIMATOL, el compañero William Polo, por intermedio de él, a todo el Comité Ejecutivo, a todos nuestros afiliados y afiliadas y a toda la comunidad educativa en general. Un fraternal saludo de sábado. Muy bien, y sin más preámbulos, nuestro presidente de SUTED-CIMATOL, William Polo Arango, con la bienvenida y nuestra nota editorial. Buen día. Claro que sí, Arcesio, con los buenos días para usted, para el equipo técnico de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones, para el compañero Álvaro Huertas, secretario de Derechos Humanos. Igualmente el saludo para todas las profes, los profes de Ibagué y el departamento del Tolima y de Colombia que se conectan a esta transmisión. El día de hoy, pues básicamente la idea es comentarle al Magisterio Ibagué, el departamento del Tolima, que el Comité Ejecutivo sigue haciendo la tarea de el tema que pues nos ha tocado en esta semana sensiblemente el bolsillo de las maestras y los maestros del departamento del Tolima, lo que tiene que ver con el pago del retroactivo. En Ibagué pues sabemos que ya tanto el salario como ese retroactivo fue pagado, y en el Tolima está pendiente el acumulado de los 8 meses del reajuste salarial de este 2021. Nosotros pues hicimos el meeting durante esta semana que está terminando. Igualmente le solicitamos de manera urgente una reunión al gobernador del departamento y al secretario de Educación para abordar, entre otros, este tema. Y lo que entendemos, según lo que nos informa el compañero que está haciéndole seguimiento al trabajo, es que ya la nómina fue liquidada de este retroactivo, repito, y pues ya está haciendo tránsito en la Secretaría de Hacienda, y esperamos que en los primeros días de la semana entrante pues llegue a tesorería y se pueda hacer el abono a las cuentas de cada uno de los maestros y los directivos docentes, repito, de los 46 municipios no certificados en educación del departamento. Entonces, pues estaremos reunidos de todas maneras. El Comité Ejecutivo sesionará el próximo lunes, y en ese sentido, pues de acuerdo al informe que tengamos en ese momento, haremos la convocatoria respectiva. Magisterio del Tolima en estado de alerta permanente. Igualmente manifestarles, compañeras y compañeros, que pues hemos realizado un trabajo frente a lo que implica hacer cumplir los acuerdos sindicales que se pactaron durante este 2021, que también tienen vigencia para el 2022 en el departamento del Tolima, y que en Ibagué están ya este año 2021 terminando la vigencia. Tanto en una entidad territorial como en la otra se determinó que para la Semana de Desarrollo Institucional del mes de octubre se llevará a cabo un proceso de flexibilización de la jornada laboral. En primera instancia, pues se determinó, y así sacaron las dos entidades territoriales las respectivas circulares, en el sentido de trabajar 2 días de manera virtual, y los otros 3 días pues se hará con trabajo en casa con trabajo presencial, y eso sí, pues teniendo en cuenta que podemos
organizar la jornada de acuerdo a las condiciones de cada contexto. Esto significa, en palabras cotidianas, que lo que vamos a hacer es acordar con el rector, con la rectora, si los días presenciales trabajamos a doble jornada o realizamos un horario especial. Repito, tiene que ser acordado. Y en el trabajo en casa, pues nos ponemos unas tareas, se harán las reuniones virtuales a través de plataforma o según los recursos que se tengan en cada institución educativa. Esto entendiendo que durante esta semana no habrá atención a estudiantes. En esa medida, pues aspiramos que se organice el trabajo, sea lo más productivo posible, y en eso sí queremos hacer un llamado muy especial a Arcesio, compañero Huertas, y a las maestras y los maestros. Las informaciones que salen por redes, la verdad es que hay que hacerles un filtro. Yo creo que nosotros somos maestros, la mayoría de la audiencia de este programa está constituida por directivos docentes, maestras y maestros, y pues un ejercicio que tenemos que hacer es el de lectura, no simplemente asumir lo que se está diciendo en un mensaje y reproducirlo, reenviarlo de manera inmediata. Hay que hacerle un filtro, hay que masticarlo, como decimos en el argot popular, y en ese sentido no dejarnos confundir ni desinformar. Como comité ejecutivo tomamos las decisiones y asimismo se realizan las tareas de interlocución con el gobierno municipal, con el gobierno departamental y con el gobierno nacional. Nosotros en eso somos claros, no hacemos acuerdos por debajo de la mesa ni con el secretario de Educación de Ibagué ni con el secretario de Educación del departamento. Hemos sido transparentes en ese proceso y le queremos decir a las maestras y los maestros que pueden confiar en que lo bueno o lo no tan bueno que nosotros logramos se hace precisamente con la participación del comité ejecutivo y respetando las instancias organizativas de SUTED Cimatol. Y pues en ese sentido es invitarlos. Este programa es precisamente un espacio institucional de SUTED Cimatol. Aquí nosotros asumimos la responsabilidad de lo que decimos porque la idea es llegarles a ustedes con la información cierta, real y verídica. Igualmente Café y Tertulia, como ya lo dijo el compañero Arcesio, y pues los videos que sacamos de acuerdo a las situaciones en cada semana de Actualidad Educativa Televisión. Que visiten la página cimatol.org y en ese sentido pues estaremos generando la información. Repito, la organización responde por lo que se informa en los medios institucionales. Lo demás ya es una cuestión que cada uno asumirá, gracias. Pues en ese mismo sentido tendrá en cuenta para construir su propia opinión y obviamente asimismo pues plantear su postura frente a la organización del sindicato de maestros. Decirles que ya estamos llegando a los 10,000 afiliados ya en este proceso que hubo ahora con el tema de los compañeros que terminaron su vinculación porque estaban en provisionalidad y el proceso de concurso en zonas afectadas por el conflicto generó una dinámica donde pues más de 500 maestros por haber sido retirados del servicio pues dejaron de ser afiliados, pero ya nuevamente el 95% de los que llegaron se volvieron a afiliar y pues esto nos permite mantenernos prácticamente en los 10,000 afiliados y pues creo que ese es un tema importante, más cuando estamos precisamente en el marco de los 80 años de SUTED Cimatol. Importante ese tema y pues reiterar el saludo para las compañeras y los compañeros. El Sindicato de Maestros del Tolima, SUTED Cimatol, siempre en la lucha por los derechos de los trabajadores, particularmente de las maestras, los maestros y los directivos docentes. Cerraríamos con eso, Arcesio, pues abusando un poco del tiempo, el tema del reconocimiento de los directivos docentes, a las coordinadoras, a los coordinadores, un saludo muy especial. Sabemos que es el Día Mundial del Maestro, pero de manera especial esta semana se ha hecho mención a los directivos docentes. Abrazo fraterno, compañeras y compañeros. Las calles son testigos de nuestras luchas. SUTED Cimatol, 80 años por el bienestar de nuestros afiliados. 5 de mayo de 1941, 5 de mayo de 2021. SUTED Cimatol, 80 años al servicio de la educación pública con los mejores maestros del mundo. Bueno, continuamos aquí en Actualidad Educativa, hoy con Álvaro Eduardo Huertas. El tema espinoso que analizamos con los colegas periodistas, cuando el meeting
que se hizo para reclamar el derecho que están exigiendo todo el magisterio del Tolima. Es que es el único departamento donde no han pagado retroactivo. Bueno, los derechos humanos, las amenazas. Entonces, en una nota que me presentaba una de las colegas, me decía el secretario del departamento, decía que no es cierto, que aquí no hay amenazas, que hay un control total. Todo lo contrario dicen los maestros en las zonas afectadas. Sí, Arcesio, lo que usted señala es importante aclarar y señalar que efectivamente el magisterio del Tolima y particularmente del sur del Tolima ha vivido una situación delicada. Y delicada porque, pues, si bien es cierto, ellos colocaron una alerta temprana en un documento, los compañeros de Bilbao, desafortunadamente ya ustedes saben lo que ocurrió con el asesinato por presunto atraco de un docente por robarle la moto, y esto pues no deja de ser preocupante. Nosotros hemos colocado las situaciones en conocimiento de las autoridades de seguridad para el caso de los maestros, para que se garantice el ejercicio de la actividad docente, y tan es así la situación que hemos tratado de ir evacuando las situaciones. Se han presentado nuevos casos de solicitudes de compañeros y esto nos ha generado que el próximo jueves tengamos un comité de amenazados extraordinario, producto de unas amenazas presuntas que han denunciado los educadores y educadoras, y esto nos ha generado que tengamos que citar de manera extraordinaria el comité de amenazados para el próximo jueves. ¿Esto qué significa? De que sí, realmente hay una situación delicada y que merece atención por parte de los organismos de seguridad, de la policía, del ejército, y que obviamente se garantice el desplazamiento y la seguridad en los desplazamientos de los educadores que están en estas veredas del sur de Tolima. Esperemos que esta situación no pase a mayores, pues ya tuvimos un caso bien delicado y esperemos que, como hemos señalado, vamos a brindarle las garantías. Desde el comité de amenazados hemos tratado los casos y se han venido reubicando las situaciones que han denunciado los educadores. Yo siempre he manifestado que es mejor presentar la denuncia, que es mejor colocar en conocimiento de las autoridades, y la ruta a seguir es inicialmente colocar la denuncia ante los organismos de seguridad del Estado, en este caso la Fiscalía, y obviamente después de colocar la denuncia, el maestro con la copia de la denuncia dirige a la atención del usuario esa situación, anexando la denuncia y solicitando en el SAT que sea incluido en el comité de amenazados para que se le haga el estudio a su caso. El comité de amenazados se reúne, como en este caso de manera extraordinaria lo va a hacer el próximo jueves, estudia los casos, analiza las situaciones y de manera provisional los reubica para que después, en un tiempo no mayor de 2 meses, haya una reubicación definitiva, mientras la Unión Nacional de Protección, la UNP, califica la gravedad de la amenaza. Ese es el procedimiento que se ha venido dando. Sí ha habido situaciones de amenazas en el sur del Tolima. La situación no es que estén todos los maestros del sur del Tolima amenazados, pero sí hay una situación de tensa calma que obviamente nos convoca a nosotros a colocar las alertas tempranas, a colocar a los organismos de control, en el caso del secretario de Educación y la Defensoría del Pueblo, informarles de la situación y de lo que los maestros manifiestan. Y esa situación nos parece que se está haciendo y sabemos de que se están haciendo los correctivos necesarios. Por eso nuevamente exhortamos desde este medio alternativo que los maestros deben desgarantizárseles el ejercicio de su labor pedagógica y de enseñanza, y también se le debe garantizar su vida como un fundamento constitucional fundamental, que es el derecho a la vida y obviamente el ejercicio del trabajo y la educación. Por eso, Arcesio, no es descabellado pensar ni manifestar que nosotros hemos colocado esta situación en conocimiento y, como lo decía al comienzo de la entrevista, vamos a seguir informando de las situaciones. Por eso, vuelvo y digo, se convoca un comité extraordinario de amenazados para el próximo jueves, porque la situación, particularmente en el sur del Tolima, siempre genera una tensión para los maestros y han colocado las denuncias, y esto nos permite, por la cantidad de las denuncias que hay, el número que hay, nos permite convocar nuevamente un comité de amenazados extraordinario. No hay que nombrar cifras, pero como orientación a los oyentes, no solamente desde el magisterio,
se tienen lugares específicos donde son más fuertes las amenazas para eso. Inclusive nos atrevemos a decir que son, por algunas razones, y eso nos decía un investigador del CTI, que esas bandas van es por el paquete grande, es decir, no, este maestro o este rector gana tanta plata, entonces hay que amenazarlo, hay que buscarle de alguna manera mayores recursos, ¿sí? Y colocan cuotas y demás. Eso ya lo saben las autoridades, ¿es más o menos eso? ¿Hay algunos sitios específicos en el Tolima? Sí, desafortunadamente hay que decirlo, las zonas de posconflicto, las zonas PDF, las que han sido convocadas para el posconflicto, lo que ha sido el sitio de Planadas, lo que es Chaparral, lo que es Ataco, y obviamente estas regiones, estos 4 municipios fueron los que han sido ubicados como zonas de concentración de las bandas, que algunas son de delincuencia común y otras son situaciones de organizaciones por fuera del orden de la ley que no han querido entrar al proceso de paz y que obviamente han levantado sus armas en disidencia. Lo que usted señala es cierto, el maestro en esa región es una persona relativamente, entre comillas, bien paga, porque usted sabe la situación y la crisis que viven estos sectores tan golpeados de manera agrícola en estos sectores del sur del Tolima, y obviamente el desempleo campea allí, y un educador tiene un trabajo estable en medio de las dificultades con que llega muchas veces. Algunos no es que ganen mucho, pero se vuelven un objetivo muy brillante o deslumbrante, o se les ve a ellos de pronto como con alguna posibilidad de tener alguna situación definida económicamente, y eso ha generado desafortunadamente para los educadores ser objetivos de la delincuencia común y de algunos sectores en conflicto, o que han estado obviamente en esta situación y que siguen alzados en las armas porque no han aceptado lo que hemos llamado el acuerdo de paz. Entonces, desde aquí le señalamos al gobierno departamental y nacional que se mire con unos ojos de mayor seguridad y de mayor atención cuando un educador coloca una amenaza. Nosotros hemos señalado que la ONP muchas veces se demora demasiado para calificar el riesgo, y primero, pues, a pesar de ello, se hace la reubicación provisional, después se hace la reubicación definitiva, y muchos educadores esperan hasta 6 meses, 1 año, para que su riesgo sea calificado. Pues nosotros sabemos que la dificultad también es de que hay pocos funcionarios en la Unidad Nacional de Protección, y son la cantidad de infinidad de maestros y de funcionarios públicos que obviamente descargan y llenan un formulario de amenaza y tienen que esperar, como lo decía, 6 meses hasta casi 1 año para que sea definida su calidad de amenazado y su tipo de digámoslo así, de gravedad. Pero mientras tanto, pues se reubican de manera provisional. Por eso desde acá el llamado al gobierno para que garantice la vida de los maestros, garantice el ejercicio del trabajo y se fortalezcan los mecanismos de seguridad para estas regiones que, si bien es cierto, fueron de conflicto, hoy son de posconflicto y tienen que tener obviamente una mayor inversión. Yo leí en el periódico hace poco que les van a invertir 146.000 millones de pesos. Entonces esa plata que va a llegar a estos 4 municipios del departamento, pues que se vean reflejada en temas de buenos carreteables, de una garantía de que haya unos buenos puestos de policía con una buena cantidad de personal para que puedan asimismo desarrollar estos municipios que fueron golpeados por el flagelo de la violencia y que hoy requieren la mirada y la inversión de parte del gobierno nacional y departamental. Muy bien. Este tema nos daría para el programa completo, porque hay muchas dificultades, como usted los dice. Sí, señor. Es muy difícil y entendemos, cada uno es dueño de su propio miedo y algunos ya renunciaron. Y así se tenga, porque es que vivimos en el país de que nos matan y después nos preguntan, ¿cierto? Y entonces las estadísticas, como ocurrió esta semana en un bombardeo de hace unos días nomás, entonces los presentan como un hecho extraordinario, pero había 6 niños. Entonces, es lamentable la situación, básicamente de seguridad, inclusive del funcionario público. Se les olvida a los del ejército y la policía
que ellos son funcionarios públicos como lo son los maestros, como lo seguirán siendo los maestros, por los cuales, como todos los colombianos, pagan impuestos, pero no tienen la protección necesaria. No es que le pongan un policía a cada maestro, pero sí que existan unos cordones de seguridad, así como se los inventan para colocarlos cuando hay una manifestación o cuando hay un cordón de seguridad por un partido de fútbol. Hombre, por favor, ustedes son los de la inteligencia. Los maestros son el objetivo de muchos ladrones, de mucho bandido, en la carretera, en la calle, al frente de la escuela. Entonces, esa es la situación a la cual, como lo dice Álvaro, ojalá que en ese comité se tenga la puerta abierta para tocar el tema con responsabilidad. Ese es el llamado que hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo las veces que sea necesario. El gobierno departamental y nacional tiene que entender que donde hay un educador está el Estado, y el Estado debe brindarle las garantías a ese funcionario público, porque está haciendo patria. Un educador en un sector tan recóndito y alejado de la geografía del Tolima, en un sector rural, muchas veces desde el casco urbano de Ataco, de Planadas, 2-3 horas, donde no llega sino el educador a lomo de bestia o de mula, de caballo, y tiene que estarse allá 8, 15 días, un mes para volver a retornar, porque le sale más viable, más favorable quedarse allá viviendo durante un mes y no estar viajando todos los días porque la distancia no lo permite. Entonces, donde escasamente llegan los servicios públicos, donde el agua llega por manguera, donde la luz es muchas veces la que le prestan, o la vela, o la lámpara, o la linterna, porque de noche no tienen de luz. Y que lo que usted sabe, y lo hemos dicho aquí, muchos esperan que llueva para que recojan el agua, para poder con eso echarle a los sanitarios, o lavar las manos, o por qué no esperar que se decante, que se siente el agua para poder beber, porque no hay. Muchas veces esas cometidas de agua que hay con manguera también se inundan, se tapan, y tienen que esperar que entonces esto se restablezca, y duran 8, 15 días esperando que llegue el agua. Entonces son situaciones muy duras que el campesino que está en el sector rural las padece y las vive, y que nosotros desafortunadamente, hay que decirlo, no agradecemos, porque estamos en la ciudad y en medio de todo tenemos las situaciones de los servicios públicos un poco mejores frente al caso de ellos. Bueno, vamos a hacer un alto muy importante y vamos con un tema también que nos compete, y es los 80 años de su testimonio. Yo fui directivo del año 70 al 78. Fueron 8 años de lucha, de recorrer el Tolima de norte a sur, de oriente a occidente, de llevar a la capacitación a los maestros. En esa época se capacitaba a los maestros. Cimatol iba a todos los rincones del Tolima, dictaba seminarios sindicales, preparábamos los maestros, y estuvimos en la época en que se logró que la nación dará un granito de arena para estudiar a los compañeros educadores que por aquella época, por la lejanía de los terrenos del departamento, no podían acercarse a un centro educativo a prepararse. Los cursos vacacionales de la famosa Normal Nacional. Muchas gracias, compañero Doncel. Nosotros, yo empecé trabajando en el municipio de Flandes. Después me trasladaron a la escuela Cervantes, y ahí fue donde empecé a conocer y a saber todas las cosas sindicales. Para mí fue muy satisfactorio haber sido socio del sindicato de maestros, porque ahí aprendí muchas cosas para beneficio no solamente de la persona, sino para el beneficio de muchos compañeros a nivel del departamento del Tolima y de Colombia. Terminé mi carrera docente como docente activo en el año 2001, en el cual me retiré aproximándome al retiro obligatorio de los 65 años. Hoy cuento con 83 años y me encanta que el Sindicato de Maestros del Tolima no haya perdido esa guía, que es
propender porque el docente esté mejor, porque la educación pública no se acabe, porque la educación pública es importantísima en este país. No como dicen unos políticos que privatizarla. ¿Con qué la van a privatizar si la población escolar de los colegios privados no alcanza a 2 millones de muchachos? ¿Cómo van a financiar el Estado con esta corrupción que tenemos, donde se roban 50 billones al año los señores políticos? Gracias. Un saludo especial, fraternal, para todos los que van a ver esta programación y este aniversario de la creación del Sindicato de Maestros del Tolima, Simatol. Debo recordar que me inicié como maestra en el norte del Tolima, en el desaparecido Armero, en una vereda. En una vereda porque en esa época que yo me inicié a trabajar, los partidos tradicionales escogían a los que fueran de su lado y los ubicaban en lo urbano, y a los que éramos oposición desde ese entonces nos dejaban en lo rural, pero trabajábamos también con los campesinos, con las mujeres amas de casa, que eso nos trajo a pensar que la lucha debe ser organizada. Y lo primero que hice cuando llegué al magisterio fue afiliarme al sindicato, y era que de una vez quedaba uno afiliada. En ese periodo en el cual estuve en la asamblea y era presidente además, vivimos también lo de la avalancha de Armero, en donde pues yo jugué papel importante ahí porque logramos que la Casa del Maestro se constituyera como un albergue para los afectados de la catástrofe de Armero, donde murieron alrededor de 25.000 ciudadanos armeritas. Y además porque de allá salieron afectados igualmente, muertos y afectados en sus recursos y en su salud, alrededor de 95 maestros de allá de Armero. Entonces, pues ni más faltaba que la Casa del Maestro no fuera a prestar ese servicio especialmente para atender a nuestros compañeros. Bueno, son testimonios de aquellos, algunos exdirectivos de Simatol. Hubiéramos querido tenerlas casi que, son casi 100 directivos, 120 que estuvieron por estos 80 años. Pero bueno, no logramos conseguirlos a todos, algunos voluntariamente nos colaboran en estos testimonios que se van a proyectar a través de un video institucional la entrante semana y en un acto muy sobrio que se tiene preparado para esta conmemoración, celebración de los 80 años de SUTEP Simatol. Vamos a escuchar a Francisco Matel, es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, a propósito del tema que es relacionado con los pensionados, ese mico que descubrió la Corte Constitucional y que pues deja sin piso uno de los artículos que iban precisamente a perjudicar a todos los pensionados de Colombia. Aquí está nuestro invitado a esta hora de la mañana. La Corte Constitucional, a través de la sentencia C-276, declaró inexequible el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo, por considerar que ese artículo era ajeno al conjunto del plan, es decir, era un mico, como decimos popularmente, rompía la unidad de materia del Plan Nacional de Desarrollo y por eso fue declarado inexequible. Este fallo obedece a la demanda que interpusieron la CUT, la CTC, la CGT y las organizaciones de pensionados. La sentencia le da plazo al Gobierno Nacional hasta el 20 de junio del año 2023 para que defina la situación de todos quienes se afiliaron a los beneficios económicos periódicos. Es decir, para que se defina si se quedan allí
o se van a Colpensiones. Con el fallo 276, todos los trabajadores que se vinculen al mundo del trabajo tienen derecho a que el patrón los vincule a Colpensiones, al régimen contributivo en salud, a las ARLs, tienen derecho a las cesantías, tienen derecho a la dotación de calzado y vestido de labor, tienen derecho a los dominicales, festivos, dominicales y horas extras. Con posterioridad al fallo 276, la misma Corte Constitucional expidió el fallo 277, la sentencia 277, que declara una exequibilidad condicionada del artículo 193, argumentando que no hay discriminación en los pisos, o mejor, en los sótanos de protección social contemplados en el decreto 1174. Es inobjetable que la sentencia 276 de la Corte declara la inexequibilidad del artículo 193 por romper la unidad de materia del Plan Nacional de Desarrollo. Llamamos a los colombianos a que no se dejen engañar más del gobierno, que pretende enredarlos para descargar a los patronos de sus obligaciones. Llamamos a los trabajadores a que exijan sus derechos, a que exijan afiliación a Colpensiones, al régimen contributivo en salud y la afiliación a la ARL. Asimismo, hacemos un llamado al Consejo de Estado muy respetuoso para que se pronuncie de fondo sobre la demanda que instauró el movimiento sindical contra el decreto 1174. Ahí está don Francisco Maltés. Ese no es un mico, es como un orangután, ¿no? Es terrible. Sí, ahí, Arcesio, lo que hay que señalar es que la Constitución es la norma de normas y la Corte Constitucional vela para que no sea vulnerada. El artículo 158 de la Constitución establece la unidad de materia en todos los proyectos y particularmente en el Plan de Desarrollo, que es una ley orgánica y que obviamente tiene una vigencia de 4 años, que es lo que dura cada gobierno. Este gobierno presentó un plan de desarrollo y quiso meterle una cantidad de micos o orangutanes, y uno de ellos, de varios, es este que ha señalado el compañero Francisco Maltés: querer violarle los derechos a los pensionados y no permitirles que tengan una pensión justa y que se sigan garantizando sus derechos. Son derechos adquiridos. Cuando un pensionado llega a este estatus de pensionado, lo que hay que garantizarle es sus derechos adquiridos y no vulnerarle esos derechos que durante toda su vida, de manera justa, trabajando, entregando su fuerza de trabajo a este país y a esta sociedad, entonces les quieran ahora quitarles sus derechos adquiridos. Y obviamente la violación de la unidad de materia, como lo establece la Constitución en el artículo 158, estaba siendo flagrante en el Plan de Desarrollo, en el artículo 193, que establecía la posibilidad de los famosos BECS, que son los famosos beneficios económicos periódicos social, el piso social. Bueno, el sindicato, no hemos hablado mucho de ello, del tema de escuela sindical, pero asistieron los compañeros de diferentes zonas del departamento del Tolima. Fueron muchos mensajes importantes porque lo que se trata es de proyectar a quienes en el futuro deben ser los líderes sindicales, pero para tener ese conocimiento precisamente se instruyó sobre cuál es el verdadero fin de un líder sindical. Muchas veces un líder sindical se confunde con un líder político. Entonces, esa mezcla es buena, pero siempre y cuando se empieza a tener a enseñar a diferenciar, ¿sí? Porque entonces usted termina ni siendo una cosa ni siendo la otra. Y ahí hay temas tan importantes como el que usted maneja, de derechos humanos, cómo precisamente se debe llegar a las bases del magisterio con propuestas para que efectivamente se tenga un moderno sindicalismo, pero que se siga con la antigua, que es la lucha, la beligerancia, con razones claras sobre lo que debe ser el trabajo en beneficio de los mejores. Sí, la Escuela de Formación Sindical es el semillero
para los nuevos líderes y dirigentes sindicales. Como usted señala de manera muy bien, el ejercicio de la labor sindical es la mezcla de muchos aspectos, el aspecto político, el social, el popular y también el gremial. Nosotros cuando llegamos a un espacio de estos, tenemos que saber que defendemos los derechos de los trabajadores y que obviamente la política que se ejerce de manera honesta y honrada debe de confluir, debe de ser coherente con la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Otra cosa ya es lo que la política deformada, que es la politiquería, el clientelismo, el favor político, politiquero por unos votos para unos cargos, para llegar a la alcaldía, a una gobernación o a la presidencia. Por eso estos semilleros de formación sindical deben de darles las herramientas necesarias y suficientes para que los nuevos líderes que nos van a reemplazar o que van a seguir en estas lides tengan claro y sepan diferenciar cuál es su labor y cuál es su actividad. Importantes temas como la negociación colectiva en el sector público, la negociación colectiva en el sector privado, los temas que tienen que ver con las reivindicaciones de sus derechos, qué cosas se pueden reivindicar y cómo se solicitan, cuáles son las entidades a las cuales nos podemos dirigir, cómo se presenta un pliego de negociación y otros aspectos tan importantes fueron objeto de la temática de este taller que se denominó el ABC de la escuela sindical. Son las primeras elementos, herramientas de un taller que les va a permitir a estos compañeros hacia futuro ir teniendo claridad en el ejercicio de la labor sindical en defensa de los derechos de los trabajadores y particularmente de los trabajadores de la educación, que como gremio nos aglutina en FECODE y en nuestros sindicatos a nivel de Colombia, 33 sindicatos, de los cuales uno es nuestro sindicato SUTES Simatol. Bueno, a propósito de trabajos, se concluyeron las rondas en los municipios, las visitas, se conocieron muchas dificultades, como también algunos establecimientos efectivamente cumplían con las normas, se les hizo un trabajo, pero el tema de conectividad a propósito de la modernidad es una dificultad que tienen muchas regiones del Tolima. ¿Cómo es la situación? Le preguntamos al directivo Luis Carlos Arenales Patiño, que estuvo en su zona, por decirlo así, en la zona suroriental del departamento del Tolima. El tema de conectividad. Luis Carlos Arenales Patiño. Del departamento del Tolima. A lo largo y ancho del departamento, en las visitas de verificación de condiciones para mirar la posibilidad del retorno a clases, pues yo creo que uno de los puntos más neurálgicos fue el problema de la conectividad. Encontramos en la mayoría de instituciones, por no decir el 100%, que se carece de total conectividad. Quiere decir que ese contrato multimillonario de la ministra Buenidén, pues sencillamente es el reflejo igualmente en el departamento del Tolima, porque aquí, aunque aquí el operador es claro, solamente han colocado el aviso del proyecto, especialmente en las salas de cómputo que ya existían en la parte exterior, y en algunas partes han colocado unos tubos a remedio de antenas de conectividad cuando realmente no han llevado ni instalado ninguna clase de equipos. Quiere decir que aquí se acentúa en el departamento del Tolima el problema de la conectividad y efectivamente es parte de la corruptela que desde el Ministerio de la STIL se venía patrocinando por la clase política, por los que siempre han detentado el poder, por la presidencia de la República y por toda esa casta política que nos ha venido gobernando. El llamado al gobierno nacional, a los organismos de control, es especialmente que se investiguen y que realmente la finalidad del contrato, sea el operador quien sea, aquí en el departamento del Tolima, es claro, pero se ve a la legua que indudablemente también han incumplido los contratos, porque estos proclamas para llevar conectividad especialmente a las zonas rurales, pues eso no es cierto, porque se carece de todos los recursos de la parte tecnológica, y esta que es la parte más sensible en el marco de esta pandemia, donde a los maestros nos tuvimos que reinventar para poder llegar a nuestros estudiantes, comprar equipos de cómputo, pagar la conectividad, pagar los planes, inclusive desde la nueva modalidad de trabajo desde WhatsApp, pues indudablemente la conectividad se carece, y estamos urgiendo al gobierno nacional que también pues haya un auxilio de conectividad para los educadores
que nos la hemos jugado y que nos la seguimos jugando y que indudablemente queremos un retorno a clases, pero con condiciones, especialmente lo que tiene que ver infraestructura, servicios públicos y lo que tiene que ver con conectividad, que sería una herramienta muy importante para, yo creo que complementar la enseñanza que desde las aulas hacemos, pero que desde la conectividad se puede afianzar mucho más el conocimiento. Terminaríamos aquí el programa hablando de todas las dificultades que se encontraron en las instituciones educativas, pero esa es una parte. Y seguramente vamos a ir poquito a poquito mirando qué otras cosas se encontraron. Aquí ya los propios maestros en sus videos, en sus entrevistas nos han dicho el tema del agua. Entonces le llevaron allá un aparatico así todo pequeñito con unos tanquecitos que para que agua potable, pero si no hay agua, mucho menos potable. Sí, que para el lavado de manos eso fue botar la plata. No sé cuánto costarían esos cositas en aluminio, unas incluso deficientes, las llaves no servían. Bueno, en fin. Bueno, escuchemos ahora a Jonathan Barón, de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, porque hay un tema que también es muy sensible y es el proyecto de ley que ya pasó, que ya analizó el Congreso en primera instancia, es el 099. ¿Qué es lo que está buscando? Utilizar a los jóvenes que están estudiando en el SENA o que están estudiando en su universidad, le facilitan el trabajo, pero no les van a pagar ni siquiera el salario mínimo y mucho menos prestaciones. Este es otro tema que vamos a manejar con mucho gusto. Jonathan Barón, bienvenido. Desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT Directiva Tolima, rechazamos el proyecto de ley 099, que ya tuvo curso su primer debate en el Congreso de la República. Este proyecto de ley representa el ataque sistemático que viene siendo el gobierno y su partido del Centro Democrático, de atacar directamente a la juventud, que ha estado en la primera línea de la lucha social y que con este proyecto de ley arrebata la posibilidad de tener un primer empleo digno, teniendo en cuenta que expande el contrato de aprendizaje, que se crea como un elemento pedagógico para los aprendices de SENA y en esta ocasión se convierte en un elemento para generar un trabajo precario. ¿Por qué? Nosotros desde las centrales promovemos el trabajo decente y digno. Este trabajo hace que se desarrolle un empleo con una remuneración digna, con la posibilidad de tener derechos fundamentales en el trabajo, con protección social y la posibilidad de consolidar el diálogo social. Ese contrato de aprendizaje extendido, como lo denomina este proyecto de ley, lo que hace es, primero, eliminar la posibilidad de tener una formalización en el trabajo, teniendo en cuenta que el contrato de aprendizaje no corresponde a ningún tipo de contratación desarrollada en el Código Sustantivo del Trabajo. Pero además de eso, promueve un salario indigno, por debajo del salario mínimo, es decir, el 75% del salario. Por lo tanto, los jóvenes con este proyecto de ley van a verse afectados en su primer empleo, van a tener un trabajo precario, pero además de eso va a haber una reforma laboral disfrazada, porque las empresas lo que van a hacer es privilegiar por 2 años esta contratación y va a reducirse el empleo formal. Muchas gracias a Jonathan Barón, de la Central Unitaria de Trabajadores en el departamento del Tolima. Ese es otro tema al que hay que ponerle bien cuidados, el tema de ya quieren explotar al joven, no quieren dar trabajo sino explotarlo. Bueno, vamos a presentar otro set donde es directivos de Cimatol, algunos que fueron casi que fundadores, tenemos preparados y que van a ser objeto de un homenaje el día martes. Otra reivindicación importante de aquella época fue el reconocimiento y pago del subsidio familiar para todos los maestros del Tolima primaria, en una pelea jurídica y sindical sin precedentes. Nos correspondió también el liderazgo de mi junta directiva en el proceso de asimilación del nuevo escalafón de acuerdo al Estatuto Docente 2277. Venían 4 categorías en el escalafón anterior y teníamos que asimilar a todos los maestros del Tolima a las 14 categorías del 2277. Estudiamos tanto
para orientar la asimilación de cada maestro del Tolima que los abogados de la época nos consultaban. Y finalmente nos alcanzó el tiempo y el impulso para hacer la primera reconstrucción de esta Casa del Maestro. Hoy Cimatol es el heredero de esas luchas y debe de persistir en el tiempo la necesidad de aquel sentimiento de sacrificio que llevó a que las conquistas del magisterio se materializaran en el día de hoy. Por eso hacemos un recorderis de estos mínimos aspectos que podríamos decir que con la fusión de Cimatol, de ADPEMO y de ACPES se fortaleció la organización sindical que posteriormente en el departamento del Tolima fue la base fundamental para la creación de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y sigue siendo el referente fundamental para las luchas de los trabajadores en nuestro departamento y en el país. Han continuado en esa contrarreforma educativa y han continuado recortando sustancialmente los derechos de los trabajadores, fundamentalmente en el caso del magisterio, los derechos laborales y prestacionales, a tal punto que hoy está en vilo la continuación del funcionamiento del Fondo del Magisterio de Prestaciones Sociales. Entonces, es una tarea del magisterio, nuevos y antiguos, afrontar esa dura batalla en defensa del régimen especial en salud, el régimen especial en pensiones y todas las garantías que tiene la Ley 91 de 1989. Yo creo que en esa época el sindicato, como en cada una de las épocas que ha estado presente, pues ha tenido una importancia suma dentro de las luchas del magisterio tolimense, llegado el caso incluso que a nivel nacional se considera uno de los departamentos más combativos de la nación en cuanto a la lucha sindical. Luego entonces la invitación es a los nuevos maestros, a los del 1278, a que luchemos por ese estatuto docente único, a que luchemos por unas mejores condiciones de estabilidad laboral, de movilidad salarial y que estamos prestos todavía quienes quedamos de esas gloriosas luchas del magisterio a seguir con ellos hombro a hombro luchando por las reivindicaciones del magisterio colombiano, del magisterio tolimense y que muy seguramente vendrán cosas mejores, así haya dificultad y nos hayamos opuesto prácticamente a estos últimos 20 años de gobierno en el país donde han querido acabar con la carrera docente, donde han pretendido imponer los bonos educativos como una manera disimulada de terminar con la educación pública. Muy bien, esa es parte de los testimonios reunidos y que pues va a ser un objeto de un video especial central que organiza el Comité Ejecutivo en estos 80 años de su Cimatol. Próxima reunión del Nodo de Derechos Humanos en el departamento del Tolima, la zona que le corresponde, profesor Álvaro Eduardo Huertas. Sí, para el próximo 22 de octubre, el Nodo de Derechos Humanos del Occidente de Colombia, conformado por el eje cafetero,
Antioquia, Chocó, Valle y Tolima, tenemos una reunión extraordinaria. Es decir, que la situación no es solamente en el Tolima delicada. También esto nos ha generado una reunión extraordinaria, casi, digamos, lo que se nos reuníamos cada 3 meses, ahora nos tocó reunirnos en menos de un mes, porque hay una situación delicada frente al tema de la seguridad de los educadores en el eje cafetero, en el Valle. Ustedes saben que allá esa dinámica fue muy importante en el paro que hubo nacional el 28 de abril. Esa situación que se generó por la primera línea ha afectado a muchos educadores que estuvieron pendientes, participando, y obviamente hizo necesario esta reunión extraordinaria. Estaremos informando lo que allí se defina, las conclusiones que se saquen, porque nos parece importante para defender los derechos humanos de los educadores en Colombia y de la región occidente de Colombia. Sí, allí confluyen, ¿qué departamentos son los compañeros Allá de qué está el eje departamentos? cafetero, ahí está el eje cafetero, está Antioquia, está Valle, está Tolima y obviamente los 2 departamentos, Manizales y Risaralda, que hacen parte del eje cafetero. Sí, hay que advertir que igualmente... Chocó, y Chocó también, perdón. Esta semana, ayer precisamente, la Federación Colombiana de Educadores sacó a través de la vocera, que es doña Marta Alfonso, un comunicado sobre la situación que se presenta no solamente en Boyacá, sino en los Santanderes. Sí, el compañero Carlos Paz, precisamente del Valle, lo que estábamos hablando ahorita, ha sido amenazado por presuntos bandas, esas águilas negras, se hacen de todos los colores, no sabemos si son realmente originales o es delincuencia común o es aparatos que están por fuera del Estado. Él ha sido amenazado de manera, digámoslo así, aleve. El comunicado expresa que el compañero Carlos Paz y otro compañero del Valle, se me escapa el nombre ahora, amenazados de muerte por su ejercicio sindical, Carlos Paz como ejecutivo de FECODE y el otro compañero de SUTED Valle, por haber participado, lo que señalaba, en el paro nacional que inició el 28 de abril. Esta situación ha generado las alertas tempranas, por eso el eje del occidente colombiano se reúne el 22 de octubre y esperamos ayer, Cesio, tener un panorama de cada departamento de los representantes de derechos humanos para sacar allí un documento que se ha elevado a la compañera Marta Alfonso, que es la representante de derechos humanos de FECODE, para que lo coloque ante el gobierno nacional y exijamos las garantías de la región suroccidente, particularmente de este nodo, porque hemos visto el aumento, el incremento de amenazas hacia los educadores en esta región. Sí, es decir, no hay región que no tenga amenazados a los maestros, lamentablemente hay que decirlo así. Vamos a escuchar a nuestro director, John Henry Ávila. Notas del director. Fraternal combativo en nombre de la Secretaría de Prensa, Comunicaciones y TICS del Sindicato de Maestros de la Educación del Tolima, SUTED Simatol. A todos los maestros, maestras y comunidad educativa del departamento del Tolima y la ciudad de Ibagué, desde el norte del Tolima. Compañeras y compañeros, el pasado 7 de octubre se dio la conmemoración del Día Internacional del Trabajo Decente. COVID-19, sinónimo de más pobreza, más miseria, menos oportunidades, menos empleo, más miseria. Nos damos cuenta que esta pandemia, aparte del cierre de pequeñas y medianas empresas, es la población joven y las mujeres las que han tenido que soportar el peso de esta crisis. A pesar de que la economía viene creciendo, nos damos cuenta que el empleo no crece de la misma manera. Por eso la informalidad, por eso el hambre, la miseria y todas estas situaciones de índole social siguen atacando como un cáncer a las poblaciones menos vulnerables y menos favorecidas. Los estados, en el caso aquí de Colombia, han venido utilizando una serie de mecanismos como auxilios, familias en acción, adulto mayor, pero nos damos cuenta que lo que buscan con esto es volverlos adeptos, llamémoslo de esta manera, frente a un modelo
que nos hemos dado cuenta que ha favorecido las élites, las multinacionales, a los grandes emporios, pero al trabajador y a la trabajadora realmente cada día, y en este tiempo de pospandemia, las oportunidades para mejorar y dignificar la labor de los y las trabajadoras no se ve. Por eso, compañeras y compañeros, el llamado es a poder elegir en los próximos eventos a nivel nacional, en las próximas elecciones, donde podamos optar por aquellos hombres, mujeres que realmente busquen un mejor futuro para los y las trabajadoras del país. Seguiremos en estado de alerta, compañeras y compañeros, que tengan un excelente fin de semana, que viva el Sindicato de Maestros de la Educación del Tolima. Muchas bendiciones para todos. Muchas gracias a nuestro secretario de Prensa y Comunicaciones de SUTEP Cimatol, John Henry Ávila. Recuerde que usted tiene una cita todos los martes en Café y Tertulia, 5 de la tarde, por nuestra página www.cimatol.org. Bueno, ¿qué pasaría con esos colegios que nunca terminaron? ¿Dónde estará la plática de eso, Alvarito? Sería buena pregunta poder resolverla. Yo pienso que el gobierno tiene que darnos explicaciones sobre muchos temas, particularmente este tema. Y con las visitas que se hicieron, quedó desnudado el abandono. ¿Usted qué sitio le tocó? La obsolescencia que hay de la infraestructura. En los sitios que hemos estado... ¿Qué le tocó a usted? Mire, yo estuve en Venadillo, sí. Estuvimos en Alvarado, estuvimos en Melgar, en Ibagué visitamos varias instituciones y en muchas encontramos, por no decir que el 80% o más, el abandono, el déficit de la infraestructura, de las unidades sanitarias, de la falta de agua y obviamente de los servicios públicos, donde uno observa que la educación pública todavía se mantiene en unos cascarones de hace 30, 40, 50 años, llenos de humedades, abandonos inmobiliarios que ya se están cayendo a pedazos. Uno dice que realmente el educador y los estudiantes parece que estuvieran de limosna en este país, cuando se roban miles de millones para la conectividad y no hay ni siquiera una sola persona en la cárcel. Sí, eso es lamentable. Mire, lo lamentable es que, por ejemplo, aquí en Ibagué hay un alcalde que está en París porque de tantas obras que hace está muy estresado, entonces le tocó irse de vacaciones porque, bueno, el agua todos los días se va en Ibagué, lo que acabamos de decir, la infraestructura de los colegios está hecha a pedazos, pero bueno, ya será tiempo de análisis. Muchas gracias al profesor y directivo Álvaro Eduardo Bertas por acompañarnos en Actualidad Educativa. A usted, Arcesio, a la mesa de trabajo, a todos los maestros y maestras del Departamento del Tolima y Colombia que nos escuchan por este medio alternativo de prensa, nuestro fraternal saludo. Desde SUTEP Cimatol reciban nuestro sabatino saludo y seguimos desde hace 80 años, continuaremos también defendiendo la educación pública, los derechos de los trabajadores y obviamente reivindicando las clases populares y nuestra sociedad de los menos favorecidos, desde estos espacios populares y alternativos de esta prensa alternativa. Usted, Arcesio, felicitaciones por su labor, a nuestro amigo Luis Hernán y al comité de prensa en cabeza John Ávila y a todo el comité ejecutivo, nuestro fraternal saludo y un feliz fin de semana. Igualmente para todos, nos veremos y nos escucharemos, si Dios nos la presta, en estos mismos diales y en este mismo canal. Que pasen todos un feliz fin de semana. Compañeros maestros, aquí termina Actualidad Educativa, bajo la dirección general del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTEP Cimatol. Coordinación General, John Henry Ávila Vanegas. Secretario de Prensa, Comunicaciones y TICS. Asesor periodístico, José Arcesio Rodríguez Doncel. Edición, Luis Hernán Lozano.